Bienvenida a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Hoy vamos a hablar de psicomotriz y desarrollo, educación psicomotriz y desarrollo. La psicomotricidad, pues hace muchísimo que es un tema que se trata porque es la base del movimiento. La psicomotricidad gruesa y la fina, pues es lo que nos hace que nosotros nos podamos desplazar y mover. Mire, para hablar de ello, se encuentran con nosotros la doctora Elizabeth McPherson Hernández. Ella es directora académica de la Universidad Quino, y el licenciado Juan Casillas Trasviña, ya conocidos amigos de nosotros y de este programa, y en esta ocasión nos traen un tema que tiene que ver con el desarrollo integral. Vamos a hablar de educación psicomotriz y educación. ¿Qué es la psicomotricidad? Pues con eso entramos. Bienvenidos, maestros. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues psicomotricidad iniciamos pensando que es el movimiento del niño. Nada más que aquí unimos lo que es el conocimiento, la mente, con su movimiento motriz, con su cuerpo. Tratar de trabajar su movimiento ya dirigido para lograr un objetivo específico, ¿no? Poco a poco se han integrado, primeramente la psicomotricidad fue específica para educación especial, para ayudar a alguna discapacidad, para trabajar alguna habilidad que no se le había desarrollado al niño. Hoy en día es importante y la trabajamos constantemente o continuamente en las instituciones de educación y también en casa también estamos trabajando, ¿no? El término se acuña desde los griegos, ¿verdad? Ya todos sabemos que los griegos le rendían mucho culto al cuerpo, y ellos decían mente y alma, pero también le agregaban el movimiento y el fortalecimiento del cuerpo. Entonces, y por allí leía que Piaget es el que dice que la psicomotricidad es el principio de la inteligencia, ¿estamos? Sí, ¿por qué? Porque él hace énfasis en que tenemos que trabajar precisamente varios aspectos en la educación, no solamente el cognoscitivo, sino si lo unimos con el movimiento, puede ser más significativo el aprendizaje. Hablaba hace rato, doctora, de que lleva un objetivo específico la psicomotricidad. ¿A qué se refería? Sí. ¿Cuál es este? Más que nada cuando trabajamos con los niños algún punto importante, es ahí donde entra el punto de que la psicomotricidad lleva algo específico que trabajar. Por ejemplo, cuando un niño no escribe bien, entonces tenemos que trabajar la psicomotricidad fina y la trabajamos con ejercicios, con su mano, trabajando con el cuaderno y trabajando algunos ejercicios para que bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando trabajamos un arenero y trabajamos las palabras, las letras con los niños, con los dedos, entonces estamos trabajando la mente porque estamos trabajando el alfabeto, pero lo estamos trabajando a través del movimiento, ¿no? Entonces ahí unimos y para el niño es más significativo. Entonces hay niños que realmente pues pueden aprender totalmente pues haciendo planas, ¿no? Pero hay otros niños que necesitan esos estímulos. Hoy en día es importante estar estimulando a los niños. Siempre ha sido importante, pero creo que se ha hecho énfasis en las instituciones educativas, trabajar la psicomotricidad, trabajar en el niño el movimiento, trabajar en el niño no solamente lo cognoscitivo y sentarlo en un banco, sino llevarlo a un espacio. De hecho, muchas instituciones educativas ya tienen un espacio específico para trabajar la psicomotricidad, y eso pues es muy bueno, ¿no? Entonces, el ser humano desde que nace hay que estimularlo, o sea, no es algo natural del cuerpo el que va a empezar a moverse por sí solo, o tiene que recibir estímulo. Lo natural es moverse. Ajá. El estímulo que le vamos a trabajar con la psicomotricidad es un estímulo dirigido. Queremos lograr algo en específico. Por ejemplo, si el niño antes veíamos mucho
que los niños para caminar los subíamos a una andadera. Bueno, lo benéfico sería que el niño gateara, tiene que gatear, vamos a decir, eso es lo natural o eso es como el proceso que debe seguir. Debe de gatear para después andar. Entonces, si gatea, pues va a hacer unos movimientos que después le va a beneficiar tanto en la escritura como en su caminar, en su andar, en lo cognoscitivo, en su pensamiento. El gateo es una fase importante para el bebé y para su estructura mental también. Entonces, hay una edad en que se desarrolla la psicomotricidad. Voy a esto. A generaciones más grandes que yo me contaban, y he visto en películas y con mis abuelas los veía también, que a los niños los envolvían, los hacían tamalito. El niño hasta el primer año de vida no se movía, estaba así rígido. Como tamalito, rígido. Entonces, ¿aquí qué sucedía con la psicomotricidad? Bueno, ahí le vamos a poner este espacio. Sí es cierto que los envolvían como tamalito, pero también en ese espacio, en esa etapa, en ese tiempo que usted nos refiere, también había mucho juego libre fuera de la casa, el espacio, ¿no? Entonces había mucha libertad y a lo mejor podíamos decir, bueno, ahora le llamamos psicomotricidad y es en una institución educativa o con un especialista, pero en realidad en casa las abuelas, las mamás hacían ese trabajo también sin saber que lo estaban haciendo, ¿no? Sí, porque el niño pues gateaba desde, cumplía un año o antes y ya lo ponían a gatear, pues porque la mamá trabajaba en casa, tenía pues muchas cosas que hacer, otros hijos que atender, y el niño gateaba y se desarrollaba muy bien. Sí, y pues como decimos, tal vez no iba a una institución, porque hoy en día hay instituciones especializadas, ¿no? Y los padres o esta generación de padres buscan mucho esa especialización y van a ese lugar. Pero en realidad en casa las abuelas, las madres, también hacemos ese trabajo tal vez informalmente, ¿no? O lo podemos hacer en casa, no está peleado que podamos trabajar la psicomotricidad, vamos a decir, con nuestros elementos que tenemos ahí en casa, ¿no? La psicología, ¿cómo interviene aquí, maestro, en la psicomotricidad? Bueno, aquí ya sí nos estamos metiendo con psicomotricidad fina y gruesa. Aquí hablamos de que también el padre pues está consciente, como dijo la maestra, es algo dirigido. Y aquí interviene en que hacemos que hacer que el alumno, vamos a decir el niño, en este caso, se empiece a ser independiente. ¿Sí me explico? O sea, tú estás haciendo ejercicios, pero próximamente él los va a ir creciendo y va a saber que puede hacer más cosas y que puede desarrollarlas más. De tal manera que como el niño ya sabe que va a poder hacer, con ayuda del padre, por ejemplo, como comentó la maestra, el apoyo de mover las manitas, el apoyo de autodirigirlo, el gateo, entre otros. Hay que apoyar que el niño sepa que es independiente y puede hacer diferentes cosas y pueda descubrir todo lo que hay a su alrededor. Como nosotros sabemos, los niños aprenden por descubrimiento, o sea, tocan, agarran, ven, o sea, es decir, y a través, ellos saben, mira, puedo moverme así, yo también puedo hacer otra cosa, pues, de tal manera que va creando una independencia y va creciendo constantemente. Eso es lo que voy. En la psicología afecta que el niño él pueda tener una independencia, como comenté, para que él pueda hacer cosas que le van a beneficiar, como la escritura, como por ejemplo el brincar, el correr, que los aplicamos en todos los aspectos, ¿no? En las escuelas de educación se lleva la materia pues, de psicomotricidad. Aquí, ¿qué es lo que ven los alumnos? ¿Cómo está dirigida? Ok. Nosotros tenemos la carrera, por ejemplo, de licenciatura en Puericultura y Desarrollo Infantil, que está muy dirigida precisamente a esta etapa desde los 45 días de nacidos hasta 6, 7 años. Entonces, nosotros dentro de su plan de estudios tienen una materia específica donde ellos trabajan y practican en las escuelas con los niños, practican precisamente cómo llevar a cabo con elementos que tengan en casa y con elementos que tengan en la escuela,
la psicomotricidad. ¿Qué vemos en esa asignatura? También nosotros trabajamos con talleres de padres en escuelas, donde enseñar a los papás trabajar psicomotricidad desde casa y con los elementos que tienen en casa, para que no solamente se quede en la educación física que dan en las instituciones, o bien si tienen un taller de psicomotricidad. ¿Qué ven? Trabajar con el niño la autoestima, trabajar con el niño su espacio, respetar el espacio del otro, trabajar en el niño pues desde habilidades como tomar el lápiz, que es psicomotricidad fina. Muchos niños, si nos damos cuenta en casa, pues toman de diferente manera un lápiz, ¿no? Entonces, desde ahí ya empieza, pues si escriben bien, si escriben mal, si se lastiman los dedos. Hay niños que podemos ver que hasta les pueden salir como un callito, podemos decir, ¿no? Una bolita, ¿no? Porque toman mal el lápiz. El lápiz. Entonces, a eso nos ayuda la psicomotricidad fina, a trabajar con el niño para que él mejore sus habilidades. Aquí sí es muy importante pues recalcar que la psicomotricidad está anuada, vamos a decir, adherida. Tu cuerpo necesita obviamente estar adherida a tu cerebro, en este caso a tu mente. Tú para poder desarrollar cierta inteligencia, vamos a decir, desarrollar ciertas habilidades, necesitas de una buena psicomotricidad. La maestra daba el ejemplo del lápiz. Si yo quiero que una persona escriba correctamente, necesita de una buena estimulación psicomotriz. ¿Me explico? Si estoy hablando de caligrafía, estoy hablando de escritura, necesita de una buena actividad psicomotriz para el correcto movimiento. ¿Le explico? Existe la típica cosa que en este caso, habilidad de que escriben las palabras al revés. Al revés. Uy, pasa mucho. O pasa todavía el caso de que, por ejemplo, mucha gente está escribiendo y las letras, unas más grandes que otras, y todo eso pues que tú dices no tiene nada que ver, pero en realidad influye y mucho, y ya cuando estás grande trata de corregirlo. Es como querer quitar una computadora y volver a borrar el disco duro, pues, y en realidad las cosas, pues, es a lo que voy, tienes que unir tu mente con tu cuerpo, pues, y de ahí viene la psicomotricidad. Nos quedamos con eso, maestro. Hacemos una pausa en este momento y ahorita que regresemos ahondamos más en esto, mente y cuerpo para una psicomotricidad efectiva. ¿Le parece? Claro. Quédese con nosotros. Pues ya regresamos, estamos platicando sobre psicomotricidad y educación, la importancia que tiene, pues, que llevemos al niño a un desarrollo efectivo de la psicomotricidad. Y en esto estábamos, maestro, antes de irnos al corte. Bueno, comentábamos que lógicamente la inteligencia, ya metiéndome un poquito, ¿no?, con lo que es de educación integral, la inteligencia está vinculada a la psicomotricidad. Obviamente, si yo quiero que mi alumno o mi niño desarrolle ciertas capacidades intelectuales o necesita cierta estimulación psicomotriz, como ahorita comentó la maestra, el ejemplo del agarrar la pluma, es uno de los tantos, o el agarrar el lápiz. Van diferentes actividades, como por ejemplo que van desarrollando el niño, ¿no? Y continuando un poquito, ¿no?, con esto de la psicomotricidad fina, ciertas actividades hace que el niño desarrolle. Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero que el niño corra, vamos a suponer, corra. Necesito que corra para hacer cierta habilidad, ¿no? Entonces, pero el niño obviamente está corriendo, pero tiene que estar vinculado a su cerebro y decir, yo estoy corriendo por hacer tal cosa, pues, ¿me explico? O sea, y obviamente también genera esa plasticidad entre la conexión entre su cerebro y sus extremidades, pues ya están más entrenados, ya son más fáciles al momento de hacer una actividad, ¿no? Y que por eso existe la habilidad de que muchas veces niños lo relacionan antes de la edad correspondiente, por eso dicen, es que el niño aprendió a caminar antes de tal fecha. Eso también depende de cierta estimulación también. Sí, pues ya ve que hay más familias que agarran al niño así de las manitas y lo empiezan a caminar, o pues se lo ponen en los pies y del paso el papá, la mamá, junto con el niño, y el niño se suelta caminando antes del año. Entonces, esto es debido al estímulo. Sí. Entonces, tiene que darse el estímulo. Y ahí el niño también aprende a entender los espacios,
las distancias. Por ejemplo, si se va a mover, ya debe saber él que hasta qué distancias o qué tipo de pasos debe de dar para saber dónde puede desplazarse, vamos a decir así. Todo eso lo aprende. De hecho, el otro día estaba leyendo un artículo sobre las andaderas. Ajá. Se recomienda, digo, con respecto a ese artículo, que no se usara debido a que los niños no aprenden a medir los espacios, ¿no? Y era un artículo que me quedó pensando, ¿verdad? Porque estábamos estudiando sobre el tema de la psicomotricidad y me quedé pensando, o sea, porque de cierta manera tiene cierta razón, porque si pones al niño con la andadera, él no puede medir qué tanta distancia hay en su espacio, porque la andadera hace uno y se mueve, o sea, da un desplazamiento más largo, pero ahora déjalo sin andadera. O sea, ese tipo de cosas de cierta manera interfieren. Hay varias cosas, ¿no? Varios agentes que interfieren al desarrollo de la psicomotricidad, Claro. es un ejemplo. Iban y chocaban con los muebles o con los dedos chiquitos de quien estuviera enfrente, ¿no? Así es. Yo no las con he las visto. andaderas. No las conoce. Yo no, o sea, las ya no he visto, andaderas. sí las conozco, pero ya no he visto tanto el uso en la gente. No, como que se dejó de aplicar al niño el método de andar por medio de andadera, ¿no? Sí. Entonces ahora ya hay otro tipo de estímulos para que lo logre. Así es. Entonces, hablaba hace rato y me llamó la atención, maestra, de que es hasta los 8 años que se estimula la psicomotricidad. Sí. Estoy bien. Ok, sí. Específicamente tenemos cierta edad en donde el niño va a desarrollar diferentes habilidades, pero no es que no siga desarrollando las habilidades, ¿no? Nosotros trabajamos en ese espacio del niño para desarrollar habilidades específicas, como lo que estaba comentando, el caminar, el tomar el lápiz, en ayudarles en sus movimientos, que sean finos, que sean gruesos, pero el niño sigue y la persona sigue realizando dentro de su vida escolar y dentro de su vida personal, pues movimiento y psicomotricidad de acuerdo a su edad y de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿no? Por ejemplo, alguien que se dedica en el deporte a correr, pues Así obviamente es. va a desarrollar más el paso más largo que alguien que se dedica a otro tipo de deportes, por ejemplo. Así es. Igual están diferentes terapias que la podemos ver, por ejemplo, pues lo que trabaja el CRE, ¿sí? con las personas y ahí son muy específicos en la psicomotricidad que trabajan en cada una de las necesidades, ¿no? Ahí van pues personas adultas, a lo mejor tienen alguna discapacidad y les dan en específico una terapia muy dirigida, ¿no? Entonces, mencionamos cierta edad porque en cierta edad la educación infantil o la licenciada en educación infantil o en poricultura trabaja eso en las escuelas o con los niños pequeñitos, pero seguimos trabajando en diferentes espacios de nuestra vida, ¿no? Y depende de las necesidades que se tengan, ¿no? Ahorita hay que hablar. ¿Quiere aportar algo, maestro? Sí, maestra. Ahorita quisiera, hablando un poquito, ¿no? Con respecto al tema, cuando hablamos otra vez de psicomotricidad, de educación psicomotriz, obviamente pues ahí estamos relacionando las cosas, los tres entes más importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Aquí, ¿no? Recordando un poquito a nuestro filósofo Descartes, el mente, cuerpo y alma. Recordamos que aquí la persona o el individuo tiene que estar bien en estas tres áreas, ¿no? La mente, en este caso, pues nos ponemos en este caso nuestro aspecto, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, el leer. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo es lo que estamos hablando ahorita un poquito de la psicomotricidad, el desarrollo de nuestro cuerpo para poder desplazarnos y desarrollar habilidades, ¿no? Y el corazón, que nos metemos la cuestión de las conductas o la cuestión de la moral o la cuestión de los valores en los niños. Ajá. Que la verdad es decir, ¿qué relación tiene una con la otra? Estamos hablando de una educación integral donde metemos cuerpo, que en este caso hablamos un poquito de la... que van otras áreas, pero mete obviamente a la cuestión de la psicomotricidad, claro. La inteligencia, y también tenemos la cuestión de la moral o la cuestión de la conducta de la persona. Los valores. Que está vinculada, porque si estamos hablando ahorita de un deporte, estamos haciendo que una persona se estimule psicomotricidad fino, la psicomotricidad gruesa al correr. También estamos influyendo disciplina, estamos influyendo también la cuestión de
de responsabilidad, porque el ir a un horario, entrenar y estar disciplinado, y también de la inteligencia, porque tiene que mostrar tácticas para poder ganar esa carrera, vamos a ponerle así. Por eso le digo, todo está vinculado a la psicomotricidad fina o en este caso la gruesa. Todo está vinculado con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestros valores. Es un todo, pues, y no olvidar que también todo genera para que el alumno pueda desarrollarse de una manera correcta, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a educación psicomotriz sí. y educación integral, estamos hablando de que vamos a preparar al niño para que se mueva en todos los sentidos, pues no nada más se desplace, sino que sus acciones sean las correctas. Sí, porque nos estamos metiendo con educación integral porque van a decir, ¿qué relación? Es una relación enorme, pues. Estoy hablando de formación en el niño, estoy hablando de formarlo para que él pueda desarrollar ciertas habilidades en la psicomotricidad. Pero obviamente si ya me estoy enseñando a escribir, retomo porque es lo que más utilizamos los educadores, claro, ¿no? La caligrafía o la lectoescritura, ¿no? La lectoescritura, nosotros estamos hablando de desarrollar una competencia, desarrollar una inteligencia. Entonces ahí yo voy a aprender disciplina otra vez, limpieza, voy a aprender también el apoyar a mi compañero para que él también, el trabajo cooperativo, o sea, es decir, formar a las personas, no solamente en la cuestión del cuerpo, pues, sino también también no olvidar con nosotros como educadores que no podemos dejar a un lado los valores, la cuestión de la moral, de la ética, en desarrollar la inteligencia emocional de los niños o de las personas, y también no olvidar la cuestión de la inteligencia, del intelecto, ¿no? La cuestión de que el alumno también tiene que él conocer más, aprender, tener conocimiento, o sea, a través de sus lecturas, a través de sus aprendizajes, sin olvidar estas tres áreas tan importantes que están unidas, pues, porque llegamos con la educación integral. La educación integral lo que quiere es formar un individuo completo, que de ahí viene integral, que integra, un individuo completo que no solamente mejore la cuestión del cuerpo, sino también sepa cómo vivir su vida, que sea una persona que se enfoque verdaderamente, que tenga objetivos en la vida, tenga sueños, y vamos a decir así, que también sea una persona que se pueda desenvolver en la vida de una manera correcta, ¿no? El nuevo modelo educativo, que ustedes lo conocen muy bien, pues va enfocado a esto, con los 3 ejes rectores, ¿no? Sí, definitivamente el nuevo modelo educativo, si aplicamos el modelo, vamos a lograr un niño integral, una educación que nos va a ayudar a trabajar el ser, el trabajar lo académico con el niño, el trabajar el relacionarse con su contexto, el trabajar en su comunidad, el trabajar el bienestar. Entonces, creo que va muy alineado a lo que es esto que queremos lograr con la educación integral, ¿no? Sí, porque ya no nada más se está enfocando a la lectoescritura, por ejemplo, sino también a cuestiones cívicas, y es la razón de ser de que en las escuelas los eventos cívicos, el recreo, por ejemplo, y las clases de arte. Sí, simplemente no dejar aislado lo académico solamente y buscar esa calificación aprobatoria o esa calificación que buscamos los papás, ¿no? El 10, el 9, no, simplemente estás trabajando una actividad, cómo colaboras con los demás compañeros en el recreo, que a lo mejor no es académico porque es un tiempo libre, pero ahí también trabajamos otras cosas con los niños, ¿no? Vemos los tendederos de libros, vemos actividades que los maestros hacen para que el recreo tenga otros espacios, otros juegos, pero lo que queremos lograr es eso exactamente, esa integración en el niño en todos los aspectos, y que el contexto en el que se desenvuelve pueda trabajar para su bienestar, el bienestar en su vida, el bienestar no solamente en su salud, sino el bienestar en su casa, en su desarrollo, con sus compañeritos, con sus maestros, y eso pues yo creo que si lo trabajamos padres, escuela y docentes,
creo que es el éxito, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, pero no dejar por fuera que somos un equipo y que nuestro objetivo es que el niño sea feliz, un niño sano, un niño que desarrolle sus competencias y que logre y que llegue a donde tenga que llegar, acordándonos que no todos van a llegar a donde mismo y no todos van a llegar por el mismo camino. Así es. Sí, Maestro, ¿quiere? Sí, me gustaría agregar algo. Es muy importante, pues yo creo que como recomendación, que ahorita el objetivo de toda educación ahorita es crear ciudadanos que aprendan a vivir, más que solamente personas que tengan conocimientos. Pues aquí la idea no es crear científicos, la verdad, es crear personas. Crear personas que tengan metas, que tengan un objetivo de vida, que sepan un sentir en su vivir, pues que, es decir, aquí lo que quiero lograr es crear personas. Aquí, por ejemplo, ahorita que hablaba un poquito de los padres, muchas veces nos fijamos, es que sacó 9, es que sacó 8, sacó 6, cuando en realidad a lo mejor sacó 7, sacó 8, pero el niño a lo mejor aprendió, a lo mejor es feliz, ¿me explico? O sea, contamos muchas veces, calificamos y en realidad no es solamente una calificación, sino también el aprendizaje, en donde queda, es decir, formar ciudadanos o formar personas que aprendan a vivir más que aprendan a trabajar. Así es. Sí, a veces queremos tener hijos de 90, de 10, pero resulta que no saben trabajar en equipo, por ejemplo. Exactamente. Maestros, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estuvieron con nosotros. A usted, muchas gracias. Dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa.